La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental y suprema de México, promulgada el 5 de febrero de 1917, que establece la estructura del Estado, los derechos humanos, sus garantías y las bases del gobierno federal y estatal, siendo el marco jurídico que regula la vida social y política del país. En estos está el fundamento, que nació de la Revolución Mexicana de 1910 y fue promulgada por Venustiano Carranza en Querétaro, reformando la Constitución de 1857, que está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos y diversos artículos transitorios. La Constitución de 1917 tiene sus raíces en la independencia de México en 1821, que aunque nos dio libertad, dejó al país con mucha inestabilidad política. Se crearon varias constituciones, pero ninguna resolvió los problemas sociales y económicos de la gente. Fue un periodo de cambios y luchas constantes que sentaron las bases para lo que vendría después. El porfiriato trajo desarrollo económico, pero también trajo grandes desigualdades sociales, lo que provocó la Revolución Mexicana, una lucha por los derechos laborales, tierra y educación. Este movimiento buscaba justicia y equidad para las clases más necesitadas. La Constitución de 1917 surgió de esta revolución, incluyendo derechos individuales y sociales como el trabajo, la educación gratuita y la reforma agraria. Representó un avance para México, enfocándose en mejorar la vida de las clases desfavorecidas y sentando las bases del sistema político y legal mexicano. Ha sido modificada varias veces, pero sus principios siguen siendo fundamentales para el país, influyendo en la justicia social, la democracia y el desarrollo económico. La estructura de la Constitución no solo es un montón de leyes al azar. La Constitución tiene una arquitectura diseñada para proteger al ciudadano y organizar al Estado. Se divide en dos, dogmática y la orgánica. La parte dogmática es el qué. Aquí se encuentran nuestros derechos fundamentales y garantías individuales. Es la sección que reconoce nuestra igualdad y seguridad. Se llama así porque contiene los principios o dogmas que el Estado no puede tocar. La parte orgánica, el cómo, como su nombre lo dice, es la que organiza el cuerpo del Estado. Aquí se define cómo se divide el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cuáles son las facultades de cada funcionario y cómo se distribuye el territorio. El preámbulo y los transitorios es la introducción ética, política, a los artículos transitorios, que son las reglas temporales para que las leyes nuevas entren sin causar caos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los siguientes derechos. Derecho a la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley y no deben ser discriminadas. Derecho a la vida y a la dignidad. Toda persona debe ser respetada y protegida. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a recibir algún tipo de educación. Derecho a la libertad. Incluye libertad de expresión, de pensamiento o de religión. Derecho a la salud. Las personas tienen derecho a la protección de la salud. Derecho al trabajo. Toda persona puede tener un trabajo digno que le otorgue un salario, el cual le ayude a sobrevivir en su día a día. Derecho a la vivienda. Las familias tienen derecho a tener una vivienda digna con los servicios básicos que una persona ocupa para poder sobrevivir, como lo es el agua o la luz. Derecho a la seguridad y justicia. Todas las personas tienen derecho a que la ley los proteja y les dé un juicio justo. La principal función de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es actuar como la norma suprema que organiza el Estado, define la estructura y competencia de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial y garantiza la protección de los derechos humanos y sociales de todos los ciudadanos, estableciendo los límites al ejercicio del poder. Reconoce y protege los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales, exigiendo al Estado promoverlos, respetarlos, proteger y garantizarlos. Define la forma del gobierno, la soberanía nacional y la división de poderes. A diferencia de otras constituciones, la mexicana es pionera en incorporar derechos sociales, especialmente en los artículos 3 de la educación, 27 de propiedad de la tierra y 123 del trabajo. También fija la base de la organización social, las obligaciones de los ciudadanos y limita el poder público para evitar abusos. Esta es la ley máxima de la nación, lo que significa que ninguna ley, tratado o disposición puede estar por encima de ella. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solo reconoce derechos para las personas, también establece la forma en que se organiza el gobierno y las instituciones del país. Gracias a ella, México tiene un sistema que permite distribuir responsabilidades y mantener el orden en la administración pública. La Constitución establece que México es una república federal. Esto significa que el país se organiza en diferentes niveles de gobierno, donde cada uno tiene funciones y responsabilidades específicas para atender las necesidades de la población. En el primer nivel es el gobierno federal, que tiene autoridad en todo el territorio nacional. Este nivel se encarga de asuntos que afectan todo el país, como las relaciones internacionales, la defensa, la economía nacional y la creación de las leyes federales. En el segundo nivel corresponden los gobiernos estatales. México está formado por 32 entidades federativas, cada uno con su propio gobierno. Los estados pueden tomar decisiones sobre temas como la educación local, la seguridad pública y el desarrollo regional, siempre respetando lo que establece la Constitución. En el tercer nivel es el gobierno municipal, que es el más cercano a la población. Los municipios se encargan de servicios básicos que afectan directamente la vida cotidiana de las personas, como el agua potable, el alumbrado público o la recolección de basura, y también el mantenimiento de las calles. Además de estos niveles de gobierno, la Constitución también establece diversas instituciones públicas encargadas de cumplir funciones específicas dentro del Estado. Estas instituciones ayudan a administrar el país, aplicar las leyes y garantizar que el gobierno funcione de manera organizada y eficiente. Es el principio constitucional que establece la separación de las funciones del Estado en tres poderes, con el objetivo de evitar la concentración de poder y asegurar un sistema de contrapesos y equilibrios en el gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. La estructura orgánica de la Federación y de las 32 entidades federativas se ajustan al esquema de división y separación de funciones entre los tres poderes antes señalados. Ejecutivo. La prohibición de discriminar reside en cuidar que todas sus acciones estén exentas de todo tipo de trato de discriminación. Legislativo. Para este es un mandato que consiste en velar que las leyes no contengan categorizaciones que establezcan diferencias entre personas, limitando los derechos de algunas de ellas. Poder judicial. Este está obligado a vigilar que las partes en los juicios disfruten de igualdad ante la ley, realizar el control de constitucionalidad de las leyes para que en estas no se establezcan diferencias arbitrarias e injustificadas y se cumpla la prohibición de discriminar a través de la actividad jurisdiccional. Los derechos de igualdad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están consagrados específicamente en los artículos 1, 2, 4, 12 y 13. Pero, antes de pasar con ellos, tenemos el concepto de igualdad formal e igualdad sustantiva y cómo se aplica en el ámbito jurídico. Como primero, la igualdad formal establece que todas las personas son iguales ante la ley, es decir, que toda persona está sujeta a las mismas normas y los jueces deben aplicarla de la misma manera. También, como la igualdad de la ley, el Estado debe crear normas generales aplicables a situaciones similares sin discriminación expresa por motivos de raza, religión, origen o género. Reconoce los mismos derechos y obligaciones para todos en las normas escritas. Según Rubio Loren,
La igualdad en la aplicación de la ley encierra un mandato rígido de los poderes públicos encargados de aplicar el derecho, que a continuación se darán. Continuando, tenemos a la igualdad sustantiva, que a diferencia de la formal no se limita a las normas escritas o a su aplicación uniforme, sino que busca el acceso real y efectivo a los mismos derechos, oportunidades y trato para eliminar barreras, estructuras que impiden el pleno desarrollo, especialmente de las mujeres. No basta con que los derechos estén escritos, implica transformar las condiciones sociales y económicas para que puedan ejercerse en la vida cotidiana. Artículo 1. Derechos humanos y sus garantías. Reconocimiento. Todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. Prohibición de esclavitud. Está prohibida la esclavitud. Los esclavos extranjeros que entren al país alcanzan su libertad. No discriminación. Queda prohibido cualquier discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Principio pro personas. Las normas interpretan favoreciendo la protección más amplia unidad de política migratoria. Artículo 2. La nación particular y pueblos indígenas. Fundamento. La nación mexicana tiene una composición particular sustentada en los pueblos indígenas. Autodeterminación. Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. El artículo 4 de la Constitución mexicana establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, garantiza los derechos sociales fundamentales como la protección de familia, salud, vivienda, medio ambiente, acceso al agua, cultura, deporte, identidad, alimentación y los derechos de la niñez. El artículo número 12 establece la prohibición absoluta de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y conceder honores hereditarios. El artículo número 13 prohíbe los tribunales especiales y las leyes privativas, garantizando así igualdad ante la ley.